Bueno, chicos, chicas, buenos días. Esta explicación es sobre el trabajo grupal que deben hacer para el segundo parcial, para una de las notas del segundo parcial, que consiste en la elaboración de el plan etnográfico junto con un informe etnográfico de una cultura a elegir. Esto tienen que ustedes organizarse en grupos de 3 a 4 personas, máximo 4, ok, mínimo 3, para elegir una cultura, cualquiera que ésta sea que a ustedes les interese, cualquier cultura o grupo humano. Recuerden que un poquito lo que habíamos hablado el semestre anterior también en etnografía 1 era que la cultura surge en los grupos humanos que en la cotidianidad se encuentran o que conviven, y en tanto que conviven y se encuentran cotidianamente, pues generan sus propias normas, normas tácitas que pueden ser formales, escritas, y normas implícitas también, ¿no? Normas que no se dicen, pero que pues, se suponen y que más o menos se van logrando como configurar para las relaciones. Y a eso podemos llamarle cultura, ¿no? También sus códigos internos, la manera de ver el mundo, la manera de relacionarse. Así que pueden elegir cualquier grupo, culturas urbanas, eh, como alguna comunidad específica, barras bravas, lo que a ustedes les interese, ¿no? En ese grupo. Y una vez que tienen elegido ese grupo cultural, pues, y también tienen ya organizado su grupo, pues van a realizar 3 puntos, que son los 3 puntos que están explicados en los 3 videos últimos que han sido subidos a la plataforma de YouTube, que sí, tiene que ver con el plan etnográfico, con la recolección de información y con el informe etnográfico de la cultura. Esos 3 videos están ya en YouTube, pues, les pedí que lo revisen, supongo que ya lo han hecho, porque son esos 3 videos los que tienen que aplicar aquí. La primera parte de este trabajo, ¿sí? Este trabajo grupal que se realiza en Word, se me lo pueden enviar en Word o en PDF, da igual, en Word preferible, ¿ok? Es el plan etnográfico. Y aquí les pongo algunas como elementos mínimos que debe tener un plan etnográfico. Primero, selección de una etnocultura y su descripción mínima. Aquí es seleccionar el grupo humano, la cultura que van a analizar, que quieren comprender. Es decir, si por ejemplo yo quiero comprender Comuna de Agua Blanca, pues aquí pongo la comunidad elegida o la etnocultura elegida es la Comuna de Agua Blanca. Su descripción mínima son datos generales que cualquiera puede obtener para ubicarse e identificarla. Por ejemplo, hemos elegido Comuna de Agua Blanca, que es una cultura que se encuentra en tal sector de Manabí, en la parte de Puerto López, con aproximadamente tantas personas de población, etcétera, etcétera. Sí, eso nos permite un poquito identificarla, descripción mínima. La revisión de la lectura correspondiente a dicha cultura, esto es, qué investigaciones hay de esa cultura ya en el momento, es en general todo tipo de investigación que haya sobre este momento y se puede conversar un poquito sobre eso. El plan se encuentra, según, ahí existe la investigación de Mendoza 2010 sobre esta cultura que se trata que logra entender este aspecto. Además, también tenemos la investigación de tal persona que comprende el análisis de este aspecto. En años anteriores, el Instituto de Economía Popular y Solidaria analizó tal aspecto para comprender tal cosa, y etcétera. Esto es algunos documentos previos que son como fuentes secundarias de investigaciones o trabajos previos sobre ese mismo grupo humano, en general de cualquier aspecto. Luego, a partir de eso, también identificamos las variables u objetos de interés, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como siempre hemos dicho, la cultura tiene un montón de objetos, un montón de variables, comida, alimentación, vestimenta, juegos lúdicos, relaciones de género, trabajo, organización familiar, etcétera. De todas esas, ustedes eligen una, ¿ok? Una. Si quieren, por ejemplo, ver consumo de sustancias psicotrópicas o de drogas en general, ¿sí? De los jóvenes patinadores de manta, pues ahí está la variable, ¿ok? Es decir, de todas las cosas que podrían analizar, van a analizar únicamente ese aspecto, esa variable. Entonces, aquí me identifican qué variable es la que ustedes van a analizar, cuál es la variable que les interesa. La religiosidad, los códigos lingüísticos, la vestimenta, la alimentación, la alimentación para celebraciones, los rituales, etcétera, lo que les interese. La justificación del proyecto. Esto es por qué eligen a esta comunidad o a este grupo y por qué eligen esa variable.
¿Por qué consideran que es importante comprender esto? Pueden basarse en lo que ustedes quieran, en sus percepciones como grupo, o pueden justificarlo desde, qué sé yo, en meses pasados, ocurrió tal problema que salió en los periódicos y por lo tanto es necesario comprender este aspecto, o se conoce como parte de la cultura manabita la alimentación, es tal vez uno de los principales asuntos por los cuales hay que comprender qué significa la alimentación para la cultura manabita de tal sector, ¿ok? Justificar por qué eligen ese grupo y esa variable. El objetivo general que tienen, ¿sí? De la investigación y los objetivos específicos, en general, pues siempre va a estar más, recuerden, se escribe en infinitivo y siempre va a estar más relacionado con comprender el sentido que le da la comunidad tal, la alimentación en las festividades y celebraciones sagradas, por ejemplo, ¿no? O en celebraciones familiares. Ok, ese es el objetivo general. Y para alcanzar ese objetivo general, pues siempre hay que tener unos objetivos específicos, como por ejemplo, definir cuáles son los tipos de alimentos que se consumen, conocer las formas de consumo, interpretar los argumentos alrededor de ese tipo de consumo. Ahí están algunos objetivos específicos que siempre tienen que estar orientados a cumplir el objetivo general. Las técnicas para implementar y además los actores y los eventos en los cuales van a implementar. Esto es en una situación ideal, suponiendo que ustedes tuvieran mucho tiempo, ¿sí? Y que ustedes tuvieran toda la capacidad de hacerlo, cosa que no tienen ahora por la pandemia, pero suponiendo que la tuvieran, van aquí a plantear cuáles son las técnicas que ustedes consideran importantes de plantear. Observación no participante, entrevista, revisión bibliográfica, y a quiénes le van a hacer esas entrevistas, por ejemplo. ¿Sí? Y a qué eventos van a observar. A eso se refiere, actores y eventos. Y por último, un cronograma de trabajo muy pequeñito, en donde ustedes explican el orden en el tiempo para la aplicación de esto, ¿no? Primero vamos a hacer la revisión bibliográfica, lo del estado del arte, en la segunda semana de septiembre. Luego, definición de los objetivos generales, tercera semana de septiembre. Implementación de una entrevista, cuarta semana de septiembre. Un cronograma, un cuadrito con fechas, al menos con los meses y las semanas, y ustedes van poniendo ahí en qué momento van a ir realizando cada una de estas tareas que se han propuesto. Yo les voy a poder hacer aquí un ejemplo rapidito. Por ejemplo, inserto una tabla. No, aquí no. Inserto una tabla, por ejemplo. Sí, pongo aquí actividad. Aquí tengo que poner, bueno, aquí pongo, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, ¿no? Siempre se puede hacer como, bueno, hagámosle, siempre se puede hacer mucho más detallado en tantas semanas, ¿no? Por ejemplo, ya pongo aquí, podría poner aquí, insertar arriba, pongo aquí septiembre, ¿ok? Aquí en estas 4 más bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque septiembre tiene 4 semanas, ¿no? Entonces siempre es más fácil hacerlo de esa manera. Supongamos que es una investigación de 2 meses, pues la de ustedes puede durar más, ¿ok? Sean libres en poner el tiempo que crean necesario, el tiempo ideal. No estoy diciendo qué es lo que van a hacer, pero como si lo pudieran hacer, ¿ok? Entonces yo pongo aquí, esta actividad la subo, y pongo, por ejemplo, aquí, revisión bibliográfica, pongo aquí entrevistas, pongo aquí observaciones, todo lo que ustedes quieran poner, ¿no? Aquí yo estoy poniendo solamente ejemplos cortos, pero ustedes tienen que llenar con más temas, ¿no? Por ejemplo, redacción del informe, ¿sí? Y ahí van diciendo, por ejemplo, primera semana de septiembre, segunda semana de septiembre, tercera semana de septiembre, junto con la última semana de septiembre, y aquí el informe de las 2 primeras semanas de octubre. Como ejemplo, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Bien, un momento que me están, no sé quién me está escribiendo. No alcanzo a ver, no puedo ver los mensajes. A ver, variamos con día.
No, con días no, con semanas, porque recuerden que una investigación etnográfica dura bastante tiempo. Y ya les dije, la parte del plan etnográfico es lo ideal, no es lo que van a hacer, pero lo van a poner como si lo fueran a hacer, ¿ok? Como si fuera una investigación completa. Pero no van a poder hacerlo, obviamente no lo van a poder implementar porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Bien, luego terminaron ya la parte del plan etnográfico, ¿sí? Aquí pusieron lo ideal, lo que ustedes creen que sería lo mejor para hacer, más allá de que lo vayan a poder implementar o no. Eso es otra cosa. A ver, no entiendo por qué no puedo ver los mensajes. No, no me salen los mensajes, qué raro. O sea, claro, en el mismo grupo, esto es un trabajo por grupo de 3 a 4 personas. No, no es el mismo grupo de antes, ¿sí? Si su grupo de antes tiene 3 a 4 personas, chévere, pero si no, no. De 3 a 4 personas por grupo. Si su grupo tiene 6 personas, no puede, ¿ok? Si tiene 4 personas, sí. Si tiene 5, no puede. Si tiene 3, perfecto, ¿ok? Entonces, de 3 a 4 personas por grupo y realizan esta primera parte que ya expliqué, ¿ok? Ahora vamos con la segunda parte. ¿Cómo van a recoger información ustedes? La información la van a recoger, un momento. Bien, por favor, háganme las preguntitas al final para no interrumpir aquí, ¿ok? Bien, entonces, ahora la segunda parte, la recolección de información. Ustedes, como ya lo hablamos ahorita, pues no van a hacer la investigación como quisieran, porque por la pandemia y por el tiempo no van a poder hacerlo. Así que lo que van a hacer es simplemente una investigación bibliográfica, es decir, van a buscar en Internet. Más allá de que antes hayan puesto todas las técnicas, no se preocupen, porque esto es lo ideal. Acá ya van a aplicar solamente la técnica de revisión bibliográfica, es decir, buscar en Internet, ver videos, documentales, todo lo que puedan encontrar en Internet. ¿Sí? Y entonces ustedes van a recoger toda la información relacionada con la variable que eligieron. ¿Ok? Es decir, la cultura y la variable que eligieron. Y aquí lo que van a ustedes a responder estas preguntitas, ¿no? Van a narrar la experiencia de la recolección de información del grupo, cómo se recogió la información, qué hicieron, qué dificultades y límites se tuvo, encontraron información o no, dónde la encontraron, cómo fue eso, revisaron cuántos documentales, cuántos documentos, encontraron mucho, encontraron poco, qué tipo de información se encontró, ¿sí? Es decir, encontramos información sobre estos aspectos, encontramos información sobre otros aspectos, no encontramos información sobre tal tema. Ok, aquí es el tipo de información, quiere decir información sobre qué variables, sobre qué aspectos culturales. Y además en qué formatos, todo eso. ¿Hubo que tomar alguna decisión o cambiar parte del plan? ¿Sí? Ahí ustedes pueden decir, se logró aplicar el plan o el plan etnográfico, o pueden decir, por la pandemia no se pudo aplicar todas las técnicas previstas, etcétera. Y luego, esto es algo muy cortito, y luego el informe etnográfico de la cultura, que como está en el video, pues primero tenemos una introducción a la cultura, ¿sí? Muy parecida a la descripción mínima que está aquí arriba. Luego ponen un índice o estructura del informe, es decir, qué puntos se va a tratar en el informe, como un pequeño índice o una estructura general, donde diga qué aspectos, en una lista de aspectos que ustedes van a mostrar. Y por último, pues el desarrollo del conocimiento obtenido, que es explicar lo que encontraron, lo que comprendieron de la variable y de la cultura que eligieron. Aquí les pongo unos puntos a considerar, ¿sí? Son solo para que consideren, para que les ayuden a escribir, porque la redacción es libre, según nada más la estructura o el índice que ustedes hayan definido. Y tienen ahí la narración del observado, y les digo, ojo con esto, la narración del observado y la comprensión alcanzada. Es decir, recuerden que el etnógrafo debe narrar lo que encuentra, ¿sí? Narrar lo que encuentra y tratar de no meterle demasiadas sus palabras, pero también explicar lo que entendió, pero tratar de no mezclarlos y que no únicamente digan lo que ustedes piensan, sino también lo que encontraron, lo que han observado. Entonces, narran lo que observan y también pueden explicar lo que ustedes comprenden. La revisión constante del diario de campo, esto es opcional,
Esto sí es que hubiera diario de campo. El diario de campo es una herramienta personal, ¿ok? Es un cuadernito, es un chat de WhatsApp donde usted se escribe todo lo que va encontrando que le parece importante, como una guía para no olvidarse después. La contraposición entre lo entendido de la cultura y lo que es la cultura. Es decir, es un poco el tema de tratar de pensar, de reflexionar si lo que yo comprendo es realmente lo que es la cultura o si solamente es lo que yo entendí, que a lo mejor no lo es. Ok, esto es un punto a considerar, no tienen que poner, no estos no son puntos de desarrollo, son puntos para que ustedes vayan en el momento que estén escribiendo su informe general, pues lo tengan en consideración. Y la comparación de los redactados y los objetivos planteados. Esto es, que la redacción tiene que lograr alcanzar estos objetivos que se plantearon antes. Si dice definir los tipos de alimentos, pues ustedes deben lograr tener los tipos de alimentos aquí en su redacción, en su informe. Si su objetivo específico era definir cómo se preparan esos alimentos, pues ustedes deben poder alcanzar eso aquí en su redacción, explicar la preparación. Si su otro objetivo específico era entender los argumentos alrededor de ese tipo de alimentos, pues también deben plantear esos argumentos. Y así terminarían ya su trabajo grupal. ¿Alguna preguntita, chicos o chicas? Voy a dejar de grabar, denme un segundito. ¿Dónde están los controles? A ver. Entonces, de esa manera, tendríamos ya lo que estábamos planteando como trabajo. Gracias por escuchar la explicación.